A puras Pues señas. déjame, sí, no, tranquilo. Buenas noches, bienvenidos todos al Colegio de Ciencias Dermatológicas de México, Sociedad Civil. Estamos aquí ya para nuestra sesión mensual y voy a tomar el micrófono porque nuestro presidente ahorita trae un poquito de tosecita, entonces la vicepresidenta entra acá en rescate. Pero Gilberto está aquí con nosotros y lo pueden ver en pantalla y está muy contento y feliz, así es que no hay ningún problema, aquí lo tenemos. Y inicia hoy la sesión mensual del 22 de septiembre de 2021 y en esta ocasión Marco nos dará la sesión. Entonces hablaremos primero de la lectura, la presentación de la sesión, luego asuntos generales y luego cierre de la sesión. Y el tema de la sesión de hoy es ácido hialurónico, complicaciones y cómo resolverlas. Y la siguiente diapositiva nos hablará un poquito del currículum del doctor Marco Antonio Navarro Valderas, que él es médico cirujano militar, dermatólogo, que tiene posgrado de alta especialidad en cirugía dermatológica y dermato-oncológica de la UNAM en el Hospital General de México, con un diplomado en micología de médica en la UNAM, certificado del Consejo Mexicano de Dermatología, miembro de esta sociedad y este colegio, perdón, y es docente de posgrado de la UDEFA, Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, y tiene su práctica privada. Y bueno, mismo Marco nos dará lectura a la sesión anterior y si alguien tiene algún comentario, pues están bienvenidos en emitir su comentario y seguimos aceptando a nuestros invitados y agremiados y bueno, tomo la palabra un poquito para invitarles a ser parte del Colegio Mexicano de Ciencias Dermatológicas, una asociación que busca la integración de otras especialidades y la misma dermatología para crear un consenso, un punto de vista mucho más general sobre los problemas de piel. Así es que no duden en ingresar con nosotros, en ser parte de este colegio, porque además está súper cool, aquí todo es light, aquí todo es lindo, aquí todos nos queremos mucho, así es que sean parte de este colegio. Adelante, Marco. Hola, buenas noches. Sí, Rosalba, estás ahí. Nada más ahora necesitamos, ¿quién va a leer la carta, la sesión anterior? ¿Tú vas a leerla? Exactamente. Perfecto, gracias Rosalba. La doctora Rosalba es parte de la mesa directiva y hará lectura de la carta anterior para que no lo haga mismo Marco, que él es el presentador y es el invitado de honor de hoy. Gracias, Rosalba. Gracias a ti, mi querida presidenta, y de verdad es un gusto estar nuevamente en estas sesiones, donde, como bien dices, nos hemos divertido mucho en este Colegio Mexicano de Ciencias Dermatológicas, y bueno, pues vamos a empezar hoy otra sesión muy cool, como bien lo dices, y me pidió el secretario, que es Marco Navarro, que yo les lea. La sesión pasada fue el 25 de agosto del 2021 y el 25 de agosto del 2021 la sesión a las 8 de la noche dio inicio con el Colegio Mexicano de Ciencias Dermatológicas, que es nuestra sesión estatutaria mensual. Se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom. ID de reunión 8399-6398-282 y el código de acceso Colmexide, con la asistencia de 84 personas. Como primer punto, el presidente de la mesa directiva, doctor Gilberto Adame Miranda, dio la bienvenida y lectura a la orden del día. Se dio lectura del acta de la sesión previa. La sesión clínica a cargo del doctor John Harvey Gavira Calderón, que es un gran amigo de todos los dermatólogos. Perdóname, Rosalba, te voy a interrumpir. No tengo la presentación aquí arriba. Tenía una pantalla diferente del doctor Moreno Collado. No sé si la subieron la presentación. No tengo la presentación acá arriba de las diapositivas. ¿Podrían subirla? No la subo. Gracias, gracias. Está limpia la pantalla para que suba lo que quieran. De acuerdo.
Entonces se dio lectura del acta de la sesión previa y la sesión clínica ya propiamente a cargo del doctor John Gavira Calderón, excelente médico y amigo de todos los dermatólogos mexicanos, médico cirujano de la Universidad de Caldas, Manizales, Colombia, especialidad de dermatólogo. Tiene un máster en biología molecular cutánea, miembro honorario de la Academia Mexicana de Dermatología, miembro de la Society for Free Radical Biology and Medicine, médico de la International Society for Free Radical Research. Interesante tema de microbiota, sistema redox, probióticos y antioxidantes. La dermatología del siglo XXII. Acto seguido, el presidente le recordó a la audiencia los requisitos para el ingreso a nuestro Colmexiderma. La carta de solicitud de ingreso dirigida al presidente actual, el currículum breve del solicitante, máximo 2 cuartillas, las 2 cartas avales de miembros del Colmexiderma. El título debe ser médico cirujano inscrito ante la Dirección General de Profesiones de la SEP, cédula profesional de médico y de la especialidad a la que pertenezca. Diploma de especialidad avalado por la institución correspondiente, certificación vigente expedida por su consejo de especialidad. El presidente, al final de la sesión, agradeció al doctor Gavira su participación y se dio por terminada la sesión. Para atención del presidente y vicepresidenta. Gracias. Adelante, Marco. Es toda tu pantalla. Ya está. Listo. Muchas gracias, doctora. Un gusto saludarlos a ustedes, compañeros del colegio, y a todos los asistentes. Me presento con ustedes. Soy Marco Navarro. Soy dermatólogo, como la mayor parte de ustedes, aunque insistí un poquito en invitar a algunos colegas cirujanos plásticos y otros médicos que también son inyectores. Pues, ¿por qué? Porque esto es de interés de todos los que tenemos en nuestra habilidad la aplicación de ácido hialurónico. El ácido hialurónico es quizás por mucho el relleno más seguro a lo largo de la historia de los rellenos para mejorar el aspecto, el volumen, corregir defectos. En general, está probado desde el año 2004 en los Estados Unidos por la Asociación de Cirujanos Plásticos, pero su introducción en el mercado de la cosmética fue desde los mediados de los 90 en sustitución de los colágenos bovinos. Es un procedimiento de rejuvenecimiento facial que se realiza en las oficinas de dermatólogos, cirujanos plásticos, cirujanos de cabeza y cuello, como son los otorrinos, oftalmólogos oculoplásticos, médicos cosméticos, y en general, pues, teniendo en todas estas especialidades inyectores muy buenos. Como dijimos, permite corregir arrugas o líneas de expresión, deficiencias de volumen, ¿sí? Y como insisto, lo que dije hace unos momentos, es un producto que presenta un muy buen perfil de seguridad y una baja incidencia de eventos adversos. Algunos ni siquiera los consideramos eventos adversos y los catalogamos como parte del procedimiento, pero vale la pena mencionar que son adversos y que nos pueden llegar a dar un poquito de molestia más allá de unas horas o unos días. Y otros son bastante complejos y pueden comprometer la cosmética y la funcionalidad de órganos vitales como el ojo. En general, siempre el mejor inyector puede tener una complicación, aun cuando tenga muchísima experiencia. Es importante dominar las técnicas. Sí, es importante identificar estas complicaciones y los eventos adversos lo más temprano, así que hay que tenerlos en la cabeza, ¿sí? Y estarlos monitoreando. Los vamos a poder imaginar desde un principio de acuerdo a los riesgos que tiene nuestro paciente, pero es importante que tengamos un canal de comunicación con el paciente porque si sucede algo, nuestra intervención puede resolverlo todo. Por supuesto, mis objetivos en esta plática no son tan extensos porque lo que a mí me importa hoy es presentarles las complicaciones asociadas con la inyección de ácido hialurónico, conocer las opciones de tratamiento para resolver estas complicaciones y quizás establecer un carro rojo, mencionar las cosas que valdría la pena tener
a las manos si somos médicos que aplicamos ácido hialurónico o si somos médicos interconsultantes de otros médicos que también aplican ácido hialurónico y que tienen menos experiencia y que confíen en nosotros para resolver esas complicaciones. No son objetivos de esta plática, y para mí es muy importante, las complicaciones asociadas a otros inyectables y modelantes. En la historia de la dermatología y de la cosmética hemos visto cosas fatales, pero con otros inyectables. Insisto, el perfil de seguridad de este medicamento hace que sus complicaciones sean mínimas y la insistencia en presentarlas es conocerlas y tratarlas de la mejor manera. Por supuesto, no tengo conflicto de interés. He trabajado como speaker para algunas marcas de algunos rellenos, pero no tengo conflicto de interés. Esta plática la hago con mi experiencia y con la experiencia que algunos de mis colegas y colaboradores y algunos de mis maestros me hicieron favor de proporcionar para tener un poquito más de fotografías. Y tampoco pretendo con esta plática deslindar o establecer responsabilidades médico-legales. Es decir, una complicación sea ocular dejará de ser una responsabilidad en resolverlo del inyector, sea cual sea su especialidad. El ácido hialurónico, como lo mencionábamos, desde mediados de los 90 sustituyó los inyectables que estaban hechos de colágeno bovino o humanizado. ¿Por qué? Porque estos daban fibrosis, daban una textura dura a la piel y no tenían un excelente perfil de seguridad. Sabemos que es un glucosaminoglicánido, el glucosaminoglicano polisacárido de alto peso molecular. Forma parte de la estructura de la matriz extracelular y forma parte de la homeostasis y retención acuosa en un montón de sitios en el cuerpo. No nada más en la piel, sino también en el ojo, también en las articulaciones. En general, los ácidos hialurónicos que llegan a nuestras oficinas con un mercado muy vasto, pues vienen en concentraciones de 20 miligramos por centímetro cúbico, con o sin gilocaína. Por supuesto, vienen de diferentes tecnologías, ¿sí? Para hacerlos un poquito más cohesivos, porque en general es una molécula que vive muy pocas horas, días cuando mucho, y entonces si se administrara sin esta tecnología que es establecer puentes y reticulados con butanodiol diglicilester, pues bueno, si no fuera así, entonces tendríamos un ácido hialurónico de una duración muy corta. Aquí les menciono a grandes rasgos las tecnologías NASHA. Es una de las tecnologías más importantes porque fue una de las primeras tecnologías alrededor de los años 2000, 2002, 2004, que introdujo ácidos hialurónicos seguros, estables y con un buen resultado. Por supuesto, se fueron sumando, están incluidas en la mayor parte de las marcas que consumimos, ¿sí? De las marcas que están registradas y que tienen permiso para su aplicación por COFEPRIS. Es importante decir que estas reticulaciones y estos cambios en la conformación del reticulado, bueno, son buenas para que el ácido hialurónico dure más, tenga más cohesividad, tenga una mejor resistencia, pero también hacen un poco más difícil tratar las complicaciones cuando son graves porque resisten mucho la degradación por parte de la hialuronidasa. En general, pues bueno, Restylane, que es la tecnología NASHA, fueron los primeros que nos presentaron estos ácidos hialurónicos útiles para inyección facial y corporal. Ellos tenían macrolene que se utilizaba para inyecciones corporales y su molécula era la misma para todas las presentaciones. Lo único que variaba pues era el tamaño de la partícula, si la partícula era muy grande o un poquito más pequeña. Y esto lo lograban por fragmentación de la partícula y filtración posterior. Obviamente, cuando la partícula es muy pequeña, como la extrema derecha, pues tenemos una partícula suave, viscosa, y cuando es una partícula grande, pues hasta podríamos llegar a sentir entre los dedos los granulitos de esa partícula. La tecnología NASHA, como les digo, fue de las primeras tecnologías útiles para la aplicación de ácidos hialurónicos, pero luego vinieron otras un poco más modernas y utilizando el BDDE, que les había mencionado para establecer esos puentes cruzados y hacer más estable la molécula, pues se consiguieron mejor cohesividad, sí, por supuesto, mejor estructura, mayor duración, y eso es lo que ahora tenemos mayormente en los productos más nuevos. Los productos de tecnología antigua, como decimos con la NASHA, pero tenemos otros más, como los mencioné en la diapositiva anterior. Pero hablando propiamente de las complicaciones y sus manejos, vamos a ver que son múltiples.
múltiples y algunas las hemos considerado por mucho tiempo como parte de la historia natural de aplicar un ácido hialurónico. Las podemos clasificar en base a sus signos y síntomas, ¿sí? Como inicio inmediato, inicio temprano, inicio tardía. Las inmediatos van a ser inmediato después de la aplicación y antes de 24 horas. Las de inicio temprano al siguiente día y hasta antes de pasar un mes. Y las de inicio tardía hasta 30 días. Por supuesto, ¿sí? Por su posible diagnóstico también las vamos a poder clasificar en esos tiempos. Y bueno, aquí vamos a ver cuáles son en general los diagnósticos de estos pacientes. No me detengo mucho a leer esta tabla porque por supuesto vamos a hablar un poco más detallado de cada una de las complicaciones. De los efectos inmediatos, lo que siempre va a pasar es un cambio en la coloración, ya sea con enrojecimiento, ya sea con la presencia de una pequeña equimosis, ya sea con un poco de cianosis o descoloración. Y eso, entre que puede ser normal, porque estamos entrando sanguíneo y romper un vaso sanguíneo te da una equimosis, un hematoma, ¿sí? Pero también puede ser muy patológico, porque te puede estar dando una alteración vascular como una oclusión arterial, con el posible riesgo de una necrosis del tejido que estamos tratando y del tejido a distancia. Por supuesto, pacientes tienen prurito en algunas ocasiones, presentan nódulos, ¿sí? Bueno, equimosis, como les decía, nódulos que aparecen horas después de la aplicación, que pueden ser secundarios a una reacción alérgica, ¿sí? O también por sobrecorrección, porque pusimos volúmenes muy grandes de manera muy superficial. Podemos tener pacientes que tienen edema grave. Esta paciente, como pueden ver, a pesar de que la aplicación fue en el tercio medio y que en la frente no pusimos ningún medicamento, el edema que tenemos en la frente es tan importante que es capaz de producir trasudado. Se puede ver ahí un poquito de trasudado en esa frente. Obviamente, en esta paciente que la aplicación de ácido hialurónico fue en los labios y en la nariz, tenemos un edema mayúsculo en la punta de la nariz, más allá de que pudiéramos pensar que su nariz es así, esa nariz está de ese tamaño principalmente por el edema grande mayúsculo que desarrolló al haber aplicado ácido hialurónico en esos sitios. Frecuentemente estas complicaciones con los cambios de coloración, la cianosis, las equimosis, los nódulos, se van a acompañar de comezón o de dolor, ¿sí? Alteraciones visuales, efectivamente es una complicación, pero esto tiene un apartado muy particular que nos detendremos más adelante, pero bueno, es importante porque nos puede hablar, si visión borrosa, dolor ocular, de que estamos teniendo una alteración vascular en la arteria retiniana. ¿Por qué? Pues porque la comunicación vascular de las arterias faciales con las arterias retinianas es estrecha, es muy importante a través de muchas anastomosis. El edema en las siguientes horas puede llegar a ser preocupante y ustedes de repente se van a dar cuenta que la calidad de las fotos no es de consultorio, sino que son fotos que te mandan los pacientes horas después diciéndote, doctor, estoy terriblemente inflamada. No tengo un solo moretón, pero estoy inflamada. Entonces, estos son los efectos que pueden suceder antes de un día, que son inmediatos y que, bueno, son un motivo de consulta. Por supuesto, luego vienen los que suceden entre 1 y 30 días y las alteraciones de la coloración se hacen un poquito más notorias, por supuesto, con la equimosis, con los moretones que se hacen evidentes, ¿sí? Con la presencia de cianosis y de un fenómeno que se llama efecto Tyndall, que lo podemos ver en este nódulo que está en la parte húmeda de la mucosa labial ante una sobrecorrección en la colocación de ácido hialurónico en los labios. Es un nódulo que además de que se ve y se palpa, ¿sí? Hace cambios en la coloración de la mucosa porque el ácido hialurónico está así todo de manera muy superficial. Esto es una interrupción de la luz por el efecto de las partículas del ácido y se puede ver entre blanca, gris o azulada y es lo que conocemos como efecto Tyndall. Por supuesto, como les decía, a veces las equimosis no suceden el día que ponemos el tratamiento, empiezan a suceder un día después, unas horas después, y los pacientes se presentan con equimosis en los sitios de aplicación a pesar de haber utilizado cánulas. Y hasta un poquito más extensos, más allá de donde pusimos el medicamento. El eritema se puede volver más grave, es decir, el enrojecimiento de la piel. Pueden aparecer algunas pústulas, como observan en la nariz de esta paciente, o incluso con los días, esas pústulas se pueden formar costras cutáneas, ¿sí? Y desarrollar estas lesiones que, bueno, acabarán en cicatrices y seguramente tendrán
después de un mes del tratamiento, pues van a ser alteraciones fundamentalmente en el color, y eso hará que los pacientes se vean rojos fundamentalmente por inflamación. Pero también va a haber colores oscuros, la formación de nódulos que pueden ser asintomáticos o con dolor, la presencia de cicatrices, eritema grave, telangiectasias y la formación de vasos sanguíneos. Esta paciente, por ejemplo, es un caso que me compartió la doctora Arias, de una paciente semanas o meses después de su aplicación, que tuvo una infección que se pudo documentar que era por una micobacteria y que, bueno, que ameritó el tratamiento con antibiótico terapia. Estos son otros nódulos tardíos que pasan años después y que pueden representar, si efectivamente fue ácido hialurónico lo que inyectaron, que pueden representar una reacción retardada de tipo 4, ¿sí? Incluso habría que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades como la sarcoidosis. Y tenemos algunos casos que evolucionan con gran necrosis, con la formación de úlceras, de costras y una cicatrización irregular con los días, una vez que ha pasado semanas o meses y que no tuvieron un tratamiento adecuado de la complicación. Siempre nos reímos del meme ese de acompáñenme a ver esta triste historia, donde hablamos como doña Silvia Pinal, pero bueno, la verdad es que a veces ver esta secuencia de fotos es hablar de una muy triste historia. Es un joven en sus 30s que quiere mejorar el aspecto nasal y que acude con su médico en el estado de Jalisco y bueno, le aplican ácido hialurónico para la punta nasal y tan pronto como el siguiente día empieza a tener cambios de coloración con áreas azuladas, pálidas, ¿sí? Con la formación pronta en los siguientes 5 días de costras necróticas, ¿sí? Que obviamente al desprenderlas dejan áreas denudadas que cicatrizan por segunda intención y que al final dejan pues una triste historia, la historia de esa cicatriz como efecto de una complicación que no fue tratada de manera adecuada. ¿Y cómo tratar estas complicaciones? Por supuesto, vamos a ir viendo, por ejemplo, los nódulos no inflamatorios, los que no duelen, los que no están rojos, en general suelen ser porque los pacientes tuvieron una sobrecorrección. ¿Sí? Las técnicas actuales utilizan bolos profundos para generar volumen y la aplicación con agujas o cánulas en porciones intermedias o superficiales. Poner bolos de más de 0.2 mililitros en una manera superficial puede hacer que se note, ¿sí? De manera importante y entonces, bueno, la primera medida ante un nódulo, porque un nódulo para el paciente es una bola y una bola para el paciente es el fantasma de los efectos adversos de los rellenos de hace décadas. Entonces, un paciente se siente un nódulo, piensa que lo que le inyectamos es algo que la va a desfigurar. Entonces, bueno, el tratamiento de este nódulo es, primero que nada, masaje. Por supuesto, hay que evitar la aplicación de dosis grandes de ácido hialurónico cuando lo hacemos de manera superficial, porque eso va a hacer que se noten bastante. Cuando ponemos bolos en punto 2 o punto 3, distribuirlos con un masaje profundo. Estos bolos solemos ponerlos de manera supraperióstica. Sí, y bueno, aquí la hialuronidasa, pues vamos a empezar a notar que es el tratamiento más importante del que nos podemos ayudar para mejorar estos efectos adversos, ¿sí? Se cree que con 30 unidades por cada 0.1 mililitro de ácido hialurónico sería suficiente para deshacer. Esto lo vamos a desmentir un poquito al final con un artículo reciente en donde es un poco empírico y es un poco difícil calcular la dosis, pero va a depender de qué material pusimos y qué cantidad pusimos. Por supuesto, en algunas ocasiones estos nódulos tienen mucho tiempo y tuvieron un proceso de encapsulación y entonces tendríamos que entrar a poner esteroides intralesionales, además de la hialuronidasa, o incluso hacer una incisión quirúrgica de ellos, a pesar que sean nódulos de ácido hialurónico. Los inflamatorios suelen responder a reacciones de infección. La profilaxis para evitar estos nódulos es, pues bueno, tener una técnica, una asepsia, una antisepsia muy estricta y evitar utilizar productos que no tengan sistema de calidad, que no estén en un empaque cerrado, que nuestros utensilios y nuestras herramientas de trabajo pues tengan un proceso, insisto, de asepsia y antisepsia muy estricto.
Pero bueno, cuando tenemos estos nódulos y pensamos que se trata de una infección, suceden semanas después, como en el caso de esta paciente, y bueno, la antibiótico-terapia seguida 24 o 48 horas después de aplicación de hialuronidasa es el tratamiento de estos nódulos. Estos nódulos a veces ya tienen una colección, son abscesos, y entonces la indicación es drenarlos de una vez. Por supuesto, estos nódulos, a pesar de que se haya vencido la infección, pueden quedar duros y se requerirán de triamcinolona o incluso de fluorouracilo para su aplicación y su disolución. El hematoma, que pues bueno, va a suceder de manera más o menos pronta, nos podremos dar cuenta entre el primero y el segundo día, pues vamos a evitarlo haciendo compresión firme cuando entremos en un sitio y notemos que está sangrando. Esto es bien importante. Tenemos que tener mucha precaución con anticoagulados, con gente que toma antiagregantes plaquetarios o con gente que toma herbolaria. Es bien importante en nuestra historia clínica tener bien documentado esto, porque son pacientes que nos van a dar mucha lata con estos moretones, ¿sí? Pueden llegar a ser tan grandes, ¿sí? Cuando ponemos bolos profundos supraperiósticos que representen un nódulo, ¿sí? Fluctuante y que tenga que ser drenado. Para este tratamiento, pues bueno, hay que esperar un poco porque va a tardar 7 a 10 días, que es lo que tarda cualquier moretón, y nos podremos ayudar de tópicos con heparina o con vitamina K 2 o 3 veces al día por 7 a 10 días. ¿Sí? En los pacientes morenos, que es el caso de los fototipos 4, 5, 6, eventualmente puede quedar algo de pigmentación residual por depósitos de hemosiderina y pues el tratamiento con IPL y con algunas formas de láser como KTP pudieran ayudar para eliminar estos depósitos de hemosiderina. La hiperpigmentación va a suceder a pesar de que no haya ningún problema, es decir, el simple hecho de ser fototipos oscuros, como dijimos, el eritema casi siempre va a estar presente después de nuestra aplicación, pues estos fototipos oscuros se van a pigmentar de manera muy fácil. En estos casos, pues los despigmentantes que utilizamos los dermatólogos, los retinoides, la hidroquinona, auxiliarnos de peelings químicos o de tecnología de luz como IPL o láser, pueden ser la solución para mejorar estas pigmentaciones. Estas pigmentaciones pueden ser por inflamación, pero también pueden ser por depósitos de hemosiderina. Este es el caso de una joven que aplicó para mejorar las ojeras ácido hialurónico y tuvo un hematoma. Y posteriormente, muchas semanas después, a pesar de haber resuelto el hematoma, parte de la pigmentación del hematoma quedó ahí, sí, por supuesto, pues restos de hemosiderina que tenían que ser tratados con tecnologías un poquito más avanzadas que simplemente un tópico con vitamina K. El efecto Tyndall que mencionábamos, que es frecuente en aplicaciones superficiales en pieles delgadas, y para eso hay que mencionar labios y párpados fundamentalmente, o surcos nasogenianos cuando la aplicación es muy superficial, se va a notar sobre todo ante presencia de luz intensa, cuando el paciente sale a la calle, cuando el paciente está debajo de un foco. ¿Sí? La paciente maquillada quizás no lo note porque se ve el maquillaje, pero obviamente de cara lavada lo va a notar y obviamente pues es un color que se nota blanco azulado y que le da un color y una textura a la piel de manera completamente diferente. A veces se acompaña de edema muy importante y para el efecto Tyndall no hay otra cosa que la hialuronidasa. Muchas pacientes dicen, yo no me quiero quitar mi relleno porque con este relleno que me pusieron no se me ven mis ojeras o se me ven muy bien mis pómulos, porque están convencidas que es lo que les gusta y no quieren, porque les proponemos, ¿no? Oye, para que se te quite ese color hay que ponerte hialuronidasa. Y prefieren maquillarse porque, bueno, maquilladas prácticamente no se ve. Así que el maquillaje no lo resuelve, pero pues ejerce un camuflaje de este efecto Tyndall. Hay dos edemas que pueden suceder en nuestros pacientes. El edema post-intervención, como el de la paciente que tenemos abajo a la derecha. Esta paciente, sí, se llevó 4 jeringas a casa, ¿no? Y siempre que ponemos 2 jeringas o más, es esperable, uno, por la cantidad de ácido hialurónico, porque recordemos que es una molécula higroscópica y baja al agua, y 2, por la manipulación de los tejidos, es decir, en la introducción de cánulas, de inyección con agujas, que estos pacientes puedan llegar a tener edemas muy aparatosos. ¿Sí? Así que si creemos que tenemos que hacer una corrección muy grande de volumen, quizás valga la pena dividirlo en sesiones, ¿no? Cada 4, cada 6 semanas, una sesión de máximo como 4 jeringas. ¿Sí? Estos pacientes vale la pena que en los siguientes días después de la aplicación
tengan enfriamiento, es decir, compresas frías o hielo, ¿sí? Bromelina se recomienda, que es esta enzima que pudiera ayudar con el edema, y por supuesto, durante las horas de sueño, mantener la cabeza elevada con 1 o 2 almohadas más. Los pacientes que tienen rosácea, por supuesto, es que tengan mayor desarrollo de edema post-intervención, y sobre todo si les colocamos el ácido hialurónico de manera superficial. El edema malar, pues bueno, va a suceder fundamentalmente cuando aplicamos grandes cantidades de relleno para las ojeras, y bueno, este produce un edema tanto en las ojeras como en la zona malar. Aquí el drenaje linfático puede servir, la elevación de cabeza, la hialuronidasa, pero en general muchas pacientes están contentas con su edema porque sienten que ya no se les ve lo hundido, y entonces a veces es difícil plantear la necesidad del tratamiento con los pacientes. Hay una reacción alérgica que afortunadamente muy pocas veces vemos, o más bien muy pocas veces documentamos, ¿sí? Y es las reacciones alérgicas a algún componente del ácido hialurónico. Y son nódulos tardíos que no tienen infección, que no tienen fluctuación, que son completamente sintomáticos y que pudieran estar asociados a alergia retardada. Estos pacientes se van a beneficiar, ¿sí?, de terapia, sí, con hialuronidasa, pero eventualmente ya no hay ácido hialurónico ahí porque son nódulos que se presentan muchos meses después de la aplicación. El tratamiento sistémico con prednisona o con intralesional triamcinolona. Las complicaciones infecciosas pueden suceder y van a suceder en los primeros 2 o 3 días de la aplicación y pueden comprometer mucho la salud de nuestros pacientes. Entonces, insistir. Esa es otra de las cosas que se pueden evitar con una muy buena asepsia y antisepsia. Sí, por supuesto, la antibioticoterapia en estos casos, y en algunos casos, si es una infección de tejidos graves, pues la hospitalización. Estos pacientes seguramente requerirán, además del tratamiento con antibiótico-terapia, del tratamiento con hialuronidasa para remover el ácido hialurónico que está funcionando como un cuerpo extraño donde la infección está detenida. Este es un caso que, pues bueno, vemos la paciente con infección de tejidos blandos posterior a la aplicación de ácido hialurónico para la ojera y que, pues, posteriormente del tratamiento con antibiótico-terapia y con hialuronidasa se resolvió sin mayor problema de pigmentación, pero pues regresó su ojito hundido y su ojerita. Este es un caso interesante porque le sucedió en 2 ocasiones y, por supuesto, con 2 diferentes tipos de material. Es una paciente que tiene abscesos y que se presentaron semanas después de la aplicación. En esta paciente los nódulos eran fluctuantes, eritematosos, dolorosos. La paciente, incluso cuando empezaron a ponerse así, tenía ataque al estado general y había documentado febrícula. Y bueno, era una paciente en la cual pudimos documentar una infección dental grave. Y entonces es donde pensamos que pudiera haber sido la causa de la infección posterior del ácido hialurónico. En la literatura podemos encontrar que algunos pacientes que después de semanas o meses de no haber tenido ninguna molestia generan estos nódulos y se documenta que días o semanas antes pudieron haber tenido una infección a través del tracto respiratorio o digestivo. También se cree que en estos pacientes las bacterias producen una biopelícula, ¿sí?, que a pesar del antibiótico que pudiéramos administrar para la infección no lo van a resolver. Entonces, estos pacientes siempre debe hacerse drenaje y, por supuesto, hialuronidasa. Siempre que tenemos un evento infeccioso y vamos a utilizar hialuronidasa, el antibiótico debe ser precedido 1 o 2 días antes de utilizar la hialuronidasa. ¿Por qué? Porque de alguna manera la infección está contenida o atrapada en estos nódulos. Y si nosotros ponemos la hialuronidasa, podemos favorecer una infección de tejidos blandos más extensa que puede llegar a ser muy grave. Entonces, en estos casos, primero la antibiótico-terapia. Los antibióticos que más se recomiendan en la literatura son las quinolonas, acompañadas de la clindamicina, ¿sí? Y en México, pues bueno, muchos médicos utilizamos también rifampicina como parte del tratamiento, siempre en esquemas combinados. El herpes es algo que, pues bueno, casi vive con nosotros, ¿no? Creo que la gran mayoría de los pacientes y de nosotros alguna vez tuvimos un episodio de herpes. Pero hay pacientes que tienen herpes simple recidivante. Entonces, cuando vamos a hacer un relleno
o un aumento de volumen de labios, es importante que le preguntemos a nuestro paciente si tiene los fogazos de manera repetida o eventualmente alguna vez los ha tenido. ¿Por qué? Porque nos podemos llevar con la sorpresa que posteriormente nos llamen y digan que además del relleno ahora están muy inflamados con dolor y que a la revisión encontremos que tienen vesículas que son compatibles con una lesión herpética. Entonces, esos pacientes tendrían que hacerse profilaxis. La profilaxis la hacemos con valaciclovir, pero si regresan porque ya les salió el herpes, pues tendremos que utilizar el valaciclovir un poquito más días, ¿sí? Para poder hacer el esquema completo y resolver el episodio. Algo de lo que a todo el mundo, yo creo que el mexicano toca madera cuando quiere que algo no pase. Entonces todos tocamos madera ante esto. Isquemia periférica con necrosis tisular inminente. Evidentemente esto es porque introdujimos en la arteria material de relleno. Esto no hay de otra, ¿sí? Hay ciertas anatomías, hay ciertas zonas anatómicas, perdón, que tienen una rica vasculatura y donde los vasos se pueden hacer muy superficiales y donde nuestra aguja puede llegar a entrar al vaso y generar depósitos, ¿sí? De ácido hialurónico. La profilaxis en estos sitios es utilizar cánulas cuando trabajamos con bolos que sean muy pequeños, no mayores a 0.05, ¿sí? La inyección que sea. Siempre antes de inyectar, si utilizamos aguja, hay que aspirar durante varios segundos, ¿sí? Y bueno, hay algunas otras maniobras y antecedentes que debemos considerar. Por supuesto, aquí la terapia, entre más pronto se dé, es mejor, ¿sí? Hialuronidasa. No hay otra cosa que pueda superar el efecto corrector de la hialuronidasa, ¿sí? Se debe de aplicar tan pronto como suceda, entre 400 y 700 unidades, y esto lo vamos a hacer cada hora hasta 4 dosis, y el límite es observar que mejora el llenado capilar de esa piel. Por supuesto, estos pacientes es recomendable utilizar compresas calientes, no frías, porque frías generan vasoconstricción y entonces empeora el cuadro. Si adicionamos un anestésico a la preparación de la hialuronidasa, que sea una lidocaína sin epinefrina, a estos pacientes se recomienda dar de inicio aspirina y continuarla por unos días en dosis bajas o incluso a la administración de pentoxifilina. Y aquí tenemos el caso de una paciente que 48 horas después, también van a observar que son fotos desde su casa, pues bueno, tuvo esta complicación. Ella había venido al consultorio del médico tratante, no es una paciente mía, que le puso ácido hialurónico en la región glabelar y desarrolló este eritema con cambio en la coloración y con formación de algunas pequeñas pústulas en un trayecto que recuerda una trama vascular. Obviamente, después de las 24 o 48 horas después de la aplicación de la hialuronidasa, lo primero que podemos observar es la no progresión del cuadro. Si este cuadro no se hubiera tratado, se hubiera ido hacia la necrosis. Y, por supuesto, la mejoría en el color, ¿sí? Y en la inflamación de la piel. Hay pacientes que no corren con el riesgo de que les apliquen la hialuronidasa. Ellos piensan que es normal tener ese dolor localizado y pues posteriormente en la revisión pues se me puso rojo y se me hizo esta costra y bueno, evidentemente fue un evento afortunadamente localizado, no tan aparatoso como los otros pacientes que hemos visto. Hay casos que de verdad te pueden quitar el sueño. Esta es la historia de una mujer, 37 años, joven, sí, que acudió con su para que le pusiera ácido hialurónico. Empezó a tener la molestia casi de manera inmediata con dolor e inflamación y su médico solo le resolvió dar analgésicos y fomentos fríos para disminuir la inflamación. Ella llegó a nuestra oficina 4 días después, que es la primera foto de arriba. 4 días después de iniciado el evento adverso y bueno, podemos ver que se observan áreas ya de franca necrosis en el labio superior, labio inferior y en el ala nasal. En la inyección del ácido hialurónico fue en el surco nasogeneano, en ningún momento se tocó la nariz, pero bueno, las comunicaciones vasculares son muy extensas y el ácido hialurónico se puede desplazar a través de ellas de manera muy distal, como pueden observar. Y bueno, este es un poco de la evolución de ella. Sí, hubo que debridar esa escara, hubo que dar apoyo con algunos antes. Y bueno, al final ella quedó con una cicatriz retráctil en la comisura de la boca y con una retracción importante porque hubo pérdida del cartílago en el ala nasal
Y bueno, pues como mi trabajo como dermatólogo llegó hasta ahí, hemos pedido ayuda a los cirujanos plásticos que están en espera de que pasen un poco más de meses para poder hacer un colgajo y mejorar el aspecto de sala nasal. Otro caso, como ya lo dijimos, caso triste, sí, una persona que quiere mejorar y que, bueno, en una historia donde no se corrigen, sí, los efectos adversos, el efecto final, pues es una cicatriz. Y son meses de estar con una molestia, ¿no? Otro caso igual, con bastante necrosis en la punta, y bueno, al final, una cicatrización que, pues, está muy lejos de ser una mejoría en el aspecto de la piel. El isquemia retiniana es un apartado muy particular, ¿sí? Porque decimos, si yo que soy dermatólogo, ¿por qué tengo que saber de ojos, no? Y pues tenemos que saber porque es una complicación si agarramos una jeringa con ácido hialurónico a la que nos podemos enfrentar y que también es una de las complicaciones que nadie quiere tener, sea el especialista que sea. La isquemia retiniana, afortunadamente, se ha presentado como complicación ante muchos inyectables. Y si ustedes ven la tabla, es más frecuente con inyectables como la grasa antes que el ácido hialurónico. La grasa prácticamente los dermatólogos no la utilizamos porque no hacemos liposucción para hacer lipoimplante, pero algunos médicos, cirujanos plásticos sí la hacen. Hay otros rellenos que a lo largo de la historia han documentado también oclusión de la arteria retiniana y bueno, pues por supuesto están aquí mencionados. Y en este artículo, sí, pues mencionan los sitios en donde se colocó el ácido hialurónico y desde donde migró hasta la arteria retiniana. Es decir, hubo sitios como la sien, como la ojera, como la nariz, como el labio, como el surco nasogeniano, o como la glabela o la frente, sitios bastante distantes de la arteria retiniana, y a pesar de eso hubo embolismo. Es importante recordar que las cantidades para que haya un embolismo y que pueda producir ceguera pueden ser tan pequeñas como 0.1 o 0.2. Así que nosotros que luego andamos poniendo bolos de 0.3, pues no nos alejamos del riesgo de tener una complicación. Obviamente, dentro de las complicaciones y los signos clínicos que presentan estos pacientes, sí, pues es dolor intenso. Hay un dolor, hay una pérdida de la visión que puede ser instantánea en el momento de la inyección o en las siguientes horas. Esta paciente se presentó 24 horas después y pues por supuesto ya tenía cambios cutáneos, tuvo su aplicación de relleno en la región glabelar y por supuesto pues ya teníamos cambios tanto en la coloración del ojo y esta paresia que es muy constante en los pacientes que tienen este evento, la paresia de los músculos de movimiento ocular. Estos pacientes es importante considerar la posibilidad o la obligación que tendríamos de hospitalizarlos y de tomar un estudio de imagen para valorar si hay una complicación isquémica en el cerebro. ¿Por qué? Porque así como los vasos cutáneos están comunicados con la arteria retiniana está comunicada con el polígono de Willis. Así que esto es algo de mucho riesgo. Bueno, acá en la imagen ya está abajo, pues podemos ver la cicatriz retráctil. Y bueno, frecuentemente la mayor parte de estos pacientes, si no se resuelven en pocas horas, ¿sí? No van a conservar la visión, van a perder la visión por completo. Por supuesto, la terapia que se recomienda de consultorio inmediato es timolol, inyección de hialuronidasa, si es posible retrovulvar, una técnica un poco complicada. En general, los que la hacen dicen que no es tan difícil, los que no la hacemos lo vemos como algo imposible. Sí, por supuesto, referir con un oftalmólogo y un neurólogo, y se pueden utilizar otros medicamentos como la pentoxifilina, la heparina, el oxígeno hiperbárico, un montón de cosas con menos evidencia científica de utilidad, pero se han utilizado con las ganas de mejorar esto. Aquí, como están muchas de las arterias de las que hablamos, como la supratroqueal, la dorsal nasal, la angular, que es rama de la facial, y otras ramas que están como la infraorbitaria, ¿sí? La cigomática, que están interconectadas, ¿sí? Con la circulación retiniana y que bueno, en un evento vamos a tener una retina pálida edematosa, ¿sí? Se refiere a que hay una mancha rosa cereza y unas arterias atenuadas y estrechas. La verdad de las cosas es que no, como no soy oftalmólogo, no tengo mayor experiencia en esto, pero son las cosas que se documentan. Y bueno, es algo que es tan importante que ha dado, sí, para hacer revisiones de cómo evitarlo y cómo tratarlo, ¿sí? Y una de las cosas más importantes que nos dice este artículo dice,
llama al 911. Yo creo que aquí diríamos, llama al experto que conozcas que te puede ayudar. Llama a un oftalmólogo que pueda aplicar de manera pronto la hialuronidasa. Sí, hay que tener la conciencia que este paciente seguramente va a acabar en un hospital por las consecuencias. Hay que poner un poquito de timolol, dos gotitas en el ojo. Hay que dar aspirina, como lo recomendamos con los otros pacientes que tenían eventos vasculares. De verdad es que es bien importante la aplicación de la hialuronidasa. Es un paso que si nos atoramos ahí, no vamos a salir de ahí, no vamos a lograrlo. Sí, masajear el ojo cada 3 o 5 minutos de manera importante una vez que se haya aplicado la hialuronidasa. En el hospital, iniciar heparina, iniciar acetazolamida. Y por supuesto, estos pacientes, les insisto, requieren de elaboración neurológica y un estudio de imagen para ver si hay isquemia cerebral. ¿Cómo disminuir los riesgos de las complicaciones? Por ahí alguien me diría, no, ya no voy a inyectar ningún ácido hialurónico, me puedo dejar ciego a mis pacientes. Y pues la verdad de las cosas no. Yo creo que hay que conocer muy bien la anatomía, es decir, dónde estamos entrando. Sí, cuidado con las áreas peligrosas y hacer caso de las recomendaciones de la literatura, en qué sitio se puede poner el ácido hialurónico de manera con cánula o en qué sitio lo podemos poner en bolos o en mini bolos con aguja. Hay que aspirar. Si inyectamos con aguja, siempre hay que aspirar. Hay que inyectar poco a poco siempre. Para eso debemos utilizar agujas 27G, 29G, 30G, a manera de que el diámetro de nuestra aguja limite la cantidad de medicamento que ponemos para que los bolos no vayan a ser accidentalmente muy grandes. ¿Sí? Por supuesto, la historia médica del paciente es bien importante. ¿Sí? Bien importante para saber si tiene cardiopatía isquémica, si tiene anticoagulantes, si tiene antiagregantes plaquetarios. ¿Sí? Cuando estamos inyectando, si el paciente se queja de mucho dolor, las cosas que más duelen en el momento de inyectar son los vasos sanguíneos. Hay que parar la inyección y hay que sacar la aguja y replantearnos si vamos a seguir con ese punto o mejor vamos a buscar otro. Y siempre hay que monitorizar al paciente. El paciente lo inyectamos y lo observamos un momento, lo limpiamos, vemos que no se vaya con palideces o que no se esté generando un hematoma. ¿Sí? Y estamos en comunicación con ese paciente. Estamos haciendo procedimientos que pueden poner en riesgo la función de un órgano vital o que pueden poner en mucho riesgo la cosmesis, siendo que el paciente vino porque quería mejorarla. Hay que pensar que para la inyección, ¿sí? Por supuesto, es porque accidentalmente entramos en la luz de un vaso. Y nuevamente mencionarle las grandes anastomosis que tiene la vasculatura facial con la vasculatura retiniana y por ende con la vasculatura endocerebral. Por supuesto, existe la compresión, ¿sí? Como mecanismo para producir compromiso vascular, es decir, que el bolo sea muy grande o el medicamento sea muy duro, pero va a suceder en sitios muy limitados. Va a suceder en una nariz que tiene cirugía primaria, secundaria, con fibrosis, va a suceder en sitios donde el tejido celular subcutáneo y la grasa son muy limitados, porque en general la presión arterial que tienen los vasos sanguíneos es suficiente para contrarrestar la presión, ¿sí? De un bolo de ácido hialurónico que no está dentro de la luz del vaso, pero no en sitios con poquita grasa y poquita dermis, como sucede en la nariz, y que ahí además podría haber fibrosis. Y bueno, ¿qué tiene que tener el carro rojo del dermatólogo? Pues tiene que tener hialuronidasa. Si ponemos ácido hialurónico, tenemos que tener hialuronidasa. Tendríamos que exigirle a nuestros laboratorios que nos venden el ácido hialurónico que nos vendan también la hialuronidasa. Por supuesto, un poco de aspirina, esteroides, que yo creo que todos tenemos en consultorio, incluso en pacientes que hospitalizamos podemos manejar hasta bolos de metilprednisolona, antibióticos para su prescripción en caso de infección, antivirales para corrección o profilaxis de herpes simple en rebrote, timolol, porque nadie queremos nunca usarlo, pero es mejor tenerlo y no usarlo que lo contrario. Y por supuesto, todas las cosas que van a ser necesarias, como la solución salina, la lidocaína simple, las cánulas, las agujas, porque una vez que viene el evento adverso, no hay momento de mandar comprar, es momento de actuar y de resolverlo. La hialuronidasa como protagonista, ¿sí? De la solución entre las complicaciones con ácido hialurónico, pues bueno, es una enzima, ¿sí? Que cuando la compramos es un polvito liofilizado que viene en un frasquito sin reconstituir. En general nos las pueden vender sin cadena de frío, pero es más recomendable que permanezcan en refrigeración entre 2 y 8 grados
para que puedan tener un almacenamiento más adecuado. En los sitios donde hace mucho calor, es decir, las temperaturas suben por encima de 25 grados centígrados, por ningún motivo debe estar fuera del refrigerador. Una vez preparada, conviene utilizarla pronto y que, bueno, la manejemos de manera estéril para no generar pirógenos en el frasco. El volumen de la dilución va a variar, hay quien dice en 1, hay quien dice en 10. Por lo general la solemos reconstituir entre 3 y 5 para tener la facilidad de hacer una suerte de escala de 3 y decir, le quiero poner 500, pues le pongo 1 centímetro si lo diluí en 3 centímetros, ¿no? Y el precio, la verdad es que me puse a buscar, no nada más la que le compramos a los distribuidores, sino en otros sitios donde la podemos comprar, que es Amazon y demás, y está desde 700 pesos, ¿sí? Y hasta como 4,000. Así que tampoco es que sea algo muy caro ni muy difícil de conseguir. Estas quizás son las marcas comerciales que vamos a encontrar más fácil aquí en México. PB Serum, que vende estos kits de hialuronidasa, lipasa y colagenasa, como el que está a la derecha. El de Drain es el que tiene hialuronidasa y bueno, aunque está escrito en el frasco que es no inyectable, pues nos ha salvado la vida ante unas complicaciones, porque ellos nos lo venden para adiposidades localizadas. O sea que de cualquier manera nos lo venden porque se supone que se debe inyectar. La hialuronidasa de Toscani es europea, es bastante buena. Sí, viene en un frasco de 1,500 unidades, se recomienda reconstituir entre 3 y 5 mililitros, y esta debería o valdría la pena que esté siempre en refrigeración. Y los mismos PB Serum trajeron al mercado hace como 2 años esta HA Total Corrector. Esta es una hialuronidasa de mejor manufactura y que en teoría tiene menos efectos adversos, y ellos la venden con la propuesta de que tiene permiso de COFEPRIS para su utilización en eventos adversos con ácido hialurónico. Estas son las 3 que más fácil van a poder conseguir. Hay cosas que vale la pena tener y no usar, que todo lo contrario, lo repito. ¿Cómo resuelve la hialuronidasa el problema? Es decir, ¿cómo es capaz la hialuronidasa de destruir el ácido hialurónico? Pues va a depender mucho de qué ácido hialurónico hayamos puesto. Por supuesto, de las tecnologías nuevas, la más antigua es Nasha y es la que más fácilmente se destruye. Otras que son muy reticuladas y estructuralmente muy complejas no van a perder su forma, pero sí van a perder su concentración. Es decir, que los puentes que se lograron con el BBD, pues van a permanecer unidos, pero la ventaja es que los otros se van a deshacer. Así que en esos pacientes, residuos de ácido hialurónico pueden quedar. Este es un estudio muy interesante que hicieron con 12 diferentes marcas de ácido hialurónico. Aquí están los nombres. Insisto que no tengo ningún conflicto de interés con ningún laboratorio y de alguna manera casi todos los he puesto. Y bueno, pues es interesante ver cómo después de haber diluido con diferentes concentraciones 0.2 mililitros que los ponían sobre una laminilla y observaban qué pasaba, pues aquí estuvieron cuáles fueron los más solubles a la izquierda, los moderadamente solubles y los menos solubles. Para los menos solubles necesitaron cuando menos dosis de 40 unidades para 0.2 mililitros y los más solubles necesitaron dosis hasta una cuarta parte de esta concentración. Es decir, no llegaron a los 40, se quedaron en 10, 15 unidades por 0.2 mililitros. Entonces aquí está importante dependiendo de lo que pusimos, por eso es que tenemos que saber qué ponemos. Está la cantidad de ácido hialurónico. En general, la mayor parte de la gente que pone ácido hialurónico lo hace de manera empírica. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar que 30 unidades para 0.1, que 40 para 0.2. Es decir, en la literatura hay un montón de dosis. Entonces, la mayor parte de la gente que hemos utilizado hialuronidasa para deshacer un evento adverso, lo diluimos entre 3 a 5 para 1,500 unidades y ponemos 500 unidades cada hora hasta un máximo de 4 dosis. En general, si se pone en las primeras 24, máximo 48 horas, tenemos muy buen resultado, con reversión de los signos y con muy pocas o ninguna secuela. Para ello les traigo el caso y seguimiento, la evolución y seguimiento de un caso clínico. Ella es una jovencita de 28 años, la consulté actualmente 30, la consulté hace 2 años. En realidad tengo estas fotos que son de su casa,
porque ella me mandó un mensaje y me dijo, bueno, hace 6 horas en la tarde me puse ácido hialurónico para respingar más mi nariz y siento dolor, tengo muy inflamado, veo mi nariz como muy rara, como muy pálida. Ella tenía el antecedente de 3 rinoplastías previas y como podrán ver en las imágenes, pues el consumo de ácido hialurónico para algunas otras cosas. Yo la vi hasta el otro día, el 14 de agosto, ¿sí? A las 10 de la mañana, empezando la mañana, y pues evidentemente en una fotografía que pudimos tomar nosotros, pues sí, vemos áreas pálidas, vemos una trama vascular, vemos áreas azuladas, es decir, con cianosis, y con el antecedente de que esta paciente tenía 3 rinoplastías previas y que habían aplicado ácido hialurónico de alta densidad en la punta, pues decidimos darle tratamiento en ese momento con hialuronidasa. Fueron 2 dosis las que aplicamos en ese momento y 1 hora después, su aspirina por vía oral, su antibiótico y la mandamos a descansar. Ese mismo día, para las 3 de la tarde, algunas áreas habían mejorado, pero la paciente salía con mucho edema. La revisamos un día después y la paciente tenía la presencia de pústulas, pero el dolor había bajado, el edema había bajado y pusimos un esteroide de depósito intramuscular. Esta paciente, posterior a la aplicación del esteroide de depósito intramuscular, tuvo una mejoría en un día con desaparición de las pústulas y formación de costras. Obviamente se ayudó de algunas fermentaciones secantes. Y en los siguientes 4 o 5 días, esas pústulas y esas costras se volvieron escamas, costras, cayeron. Y al final, ella me mandó esta foto el 27 de agosto, una foto maquillada, no valorable, pero yo la hice venir a la oficina para que pues pudiera yo tomar la oficina 3 meses después, el 13 de noviembre. Y bueno, aunque sí hay algunas secuelas, como algunas cicatrices pequeñas, pues bueno, no hay una gran deformación, no hay una formación de cicatrices y en general creo que tuvo una buena evolución de esta complicación. Creo que la clave es resolver de manera temprana. Por supuesto, hay otros que no corren con esta suerte y de repente vienen 4 o 5 días después y no hay mucho que hacer más que apoyarlos con los diferentes tratamientos para mejorar la circulación, con cámara hiperbárica y con algunos otros medicamentos que hemos mencionado. Las complicaciones por aplicación de ácido hialurónico son múltiples. Hay que considerar desde los pequeños hematomas una complicación. No hay que decir, ay, a mí no se me complica nada. No, hay que decir, oye, estoy moreteando mucho a mis pacientes porque les están bolas, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay que conocerlas porque si no las conocemos no las identificamos, ¿eh? Nos quedamos en la total ignorancia. Y bueno, la técnica y materiales adecuados, la prevención que mencionamos de las complicaciones y la hialuronidasa fundamentalmente, pues son los elementos claves para poder resolver los problemas con estos pacientes. Yo les agradezco su atención, por supuesto espero sus dudas y espero poder resolverlas. ¿Sí? Y por supuesto le agradezco a mis colaboradores, Edith, Enrique y Osvaldo, porque me ayudaron a compilar las fotos, pero también a mis amigos y otros dermatólogos que me compartieron artículos y algunas fotografías y casos clínicos que estuvieron aquí plasmados en la plática, la doctora Rosa María Ponce, la doctora Isabel Arias, la doctora Patricia Herrera, América Pasos, Talina Lara, Denis Chávez y Andrea Quiroz. Les agradezco que me hayan fortalecido con sus casos y sus imágenes, porque de repente no tenemos tantos, pero vale la pena tenerlos documentados para conocerlos bien y pues para poderlos identificar. Yo dejo de compartir la pantalla, doctora Marcela. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Marco. Y sí tenemos acá comentarios y preguntas, entonces voy a entrar en ello. Hay muchas felicitaciones, dice la doctora Moreno, buenas noches, feliz y saludable otoño. Felicidades, excelente ponencia, doctor Jorge Moreno. Mismo Jorge Moreno dice, me ha tocado ver sarcoidosis pero como Kepner en una paciente con nódulos parailiares, no tuberculosis, que respondió lentamente a plaquenil. ¿Has visto algo como eso? Ok, no, esta paciente que mostré, al final, después de biopsias, acabamos clasificándola precisamente como sarcoidosis. Y el estímulo que pudo desarrollar esos nódulos fue la aplicación de ácido hialurónico 3 años antes. Y bueno, como sarcoidosis fue tratada y con una buena evolución, y ella se quedó con muy pocas ganas de volverse a poner un inyectable, ¿eh? Así que bueno, ya no tuvimos que tener ninguna clase de prevención con ella. Ah, buenísimo.
Tania Luisa, excelente presentación. Saludos, Marco. Doctora Eva Casimiro, excelente presentación. Gracias. La doctora Isabel Arias, nuestra previa presidenta del Colegio Mexicano de Ciencias Dermatológicas. Muy buena conferencia. Felicidades, doctor Marco Navarro. iPad dice, gracias Marco Navarro, excelente enseñanza, incluso con los casos desafortunados. Nuevamente Isabel Arias, la doctora Isabel Arias, la paciente con la complicación por micobacteria se había tratado en un spa con una cosmetóloga. Bueno, claro. Y fíjense que muchos de estos casos, la verdad es que no lo quise mencionar, pero los menos fueron de dermatólogos y de cirujanos plásticos. La mayoría fueron casos en donde no nos quisieron decir quién les puso, pero que evidentemente no fue médico, o como dice la doctora Isabel Arias, sabíamos que se habían puesto el inyectable en un spa y a veces no sabemos si efectivamente fue ácido hialurónico. Una de las actividades que hacemos en el consultorio, pues bueno, es el consentimiento informado y es la identificación del implante. Es decir, el paciente en su receta y en su consentimiento informado se plasma el sticker del relleno que se le aplica. Y esta es quizás la mejor manera porque no siempre va a ser mi paciente. Se muda, se enoja conmigo, pero ella siempre va a saber que lo que yo le puse fue ácido hialurónico. Esto no sucede en todos lados. ¿Sí? Te dicen que te ponen Botox, te dicen que te ponen Restylane, pero no sabes realmente qué te ponen. Entonces, desafortunadamente, como nos menciona la doctora Arias, esta paciente había tenido pues el poco tino de haberse puesto en un spa. La doctora Laura Juárez Navarrete, excelente conferencia, gracias por la enseñanza y la recopilación de complicaciones. Denise, excelente ponencia y un gran maestro el doctor Navarro. Gerardo Arauz, se le fue una E, yo creo que de excelente también. Adriana Segoviano, muy importante conferencia y qué importancia de no dejar de estudiar las materias básicas, la asepsia y este certificado de inyectable y el aplicador. Gerardo Arauz, excelente ponencia. Doctor Marco Navarro, muchas gracias. La doctora Graciela Guzmán, Marco, ¿has visto granulomas por COVID y las vacunas? No tenemos documentado, a pesar de que la gente se viene a inyectar, a pesar de que tenga 2 semanas de que le dio COVID o que se vacunaron el día de ayer. A veces he tenido que decirle a los pacientes, mira, no hay mucha historia de reacciones adversas con inyectables y vacunas, solo con Moderna, por esta reacción de edema en sitios de inyección previo que se ha documentado en algunos pacientes y que se resuelve con inhibidores de LAICA. En pacientes que vienen a ponerse relleno y que se van a vacunar o se acaban de vacunar, preferimos no ponerles el relleno. ¿Por qué? Porque no hay gran experiencia, no sabemos qué les puede pasar y entonces es mejor no someterlos a un riesgo ni generarnos una molestia, porque la verdad de las cosas es que uno puede vivir sin relleno. Sí, se puede aguantar 2 semanitas en lo que se le pasan los efectos de la vacunación, pero no hemos visto nódulos con la vacunación. Estoy viendo aquí de Connie González, uso de nitroglicerina tópica. Muy al principio, hace años, sí estaba en las guías, pero generaba muchas molestias, como dolor de cabeza. Sí, la nitroglicerina tópica en el parche, lo ponías en la cara, lo ponías cerca donde estaba la complicación. Y la verdad es que no hay evidencia de que su uso mejore la evolución de los pacientes con complicaciones de isquemia por oclusión con ácido hialurónico. También se ha utilizado otros vasodilatadores como el sildenafil, ¿sí? Y tampoco hay evidencia, así que no los menciono porque aunque están pues se han usado de manera empírica, pues las observaciones posteriores nos han dicho que no tienen mejor evolución los pacientes que los llegan a utilizar. Muchísimas gracias, doctor Marco Navarro. A la doctora Adriana Segoviano, indicaciones o contraindicaciones en pacientes que están en quimioterapias o cuánto tiempo después de un tratamiento se recomienda poder aplicar ácido hialurónico. Bueno, la gente se quiere ver bien aunque esté pelona, ¿no? Pero hay que considerar si un paciente tiene neutropenia o está cursando con una inmunodeficiencia secundaria a sus agentes quimioterápicos. De repente lo que tienen son reacciones adversas porque están utilizando quimioterápicos de moléculas diana y entonces no tienen grandes cambios en su inmunidad y lo puedes hacer.
pero en pacientes que están con citostáticos y que seguramente tienen una inmunidad comprometida, valdría la pena que estos pacientes no se pongan materiales de relleno, nos vamos a arriesgar a que tengan una infección. Son pacientes que además podrían tener por la medicación algunos eventos hemorrágicos o una equimosis o un hematoma, así que no creo que valga la pena en ese momento un paciente en quimioterapia ponerse un material de relleno. Dice el doctor Gilberto Adame, el presidente del Colegio Mexicano en Ciencias Dermatológicas. Felicidades, doctor Navarro, extraordinaria plática. Él no está hablando ahorita porque tiene un poquito de tos. Ana Marcela Hernández, felicidades, excelente potencia. Luis Alberto Quesada Martel, buenas noches, muy excelente plática, maestro Marco. De Luz, dice, muchas gracias, excelente plática. María Irurita, magnífica plática, mil gracias y felicidades. Rodrigo Gutiérrez, gracias por compartir. El iPhone de Yarena, muchas felicidades, maestro Marco. Excelente presentación, abrazo enorme. Mari Cruz, felicidades, eres el mejor, extrañaba tus clases. Ana Marcela Hernández Lugo, ¿cómo utiliza los parches de nitroglicerina en caso de isquemia e inicio de necrosis? Creo que eso lo acabas de mencionar. Sí, al principio, doctora Marcela, les ponían el parche ahí por un lado donde habían tenido el evento. Y ahí lo traían y les daba mucho dolor de cabeza. Mucho dolor de cabeza. ¿Por qué? Pues producía vasodilatación, había varios efectos adversos. Podía dar hasta una onda ahí de conlipotimia y no había una gran diferencia entre los que los usaban y los que no los usaban. Entonces, desde hace algunos años, quitamos del carro rojo los parches de nitroglicerina. Excelente recomendación para todos. Elena García, muy interesante presentación, gracias. iPad, soy Rosa, la doctora Roselva Benuto, gracias Marco Navarro y al Colegio Mexicano en Ciencias Dermatológicas. Doctor David Poletti, qué lindo que estuvo acá, dice, ¿se puede usar en embarazadas? Pregunta. ¿Hay contraindicación si tiene lesiones lúpicas en faciales la paciente? Buena disertación, Marco Navarro, dice el doctor Lu. Me gusta saludar al doctor Poletti. Lo primero, no hay una contraindicación absoluta para el uso de inyectables durante el embarazo. Es un medicamento que se considera categoría C. Tienes que platicarlo muy bien con tu paciente porque no hay evidencia de que haya malformaciones o que haya teratogénesis o que pueda provocar un evento adverso durante el embarazo. Así que es algo que tienes que platicar. Y en pacientes que tienen enfermedades como lupus, como esclerodermia, preferimos no poner inyectables, ni ácido hialurónico, ni otros inyectables como la hidroxiapatita de calcio. En general, a menos que estos pacientes tengan una historia de una enfermedad muy leve y que tengan muchos meses sin actividad inflamatoria, preferimos no poner en esos. ¿Por qué? Porque podríamos estar desencadenando un evento inflamatorio y pues sumarlo a las propias complicaciones de utilizar ácido hialurónico inyectable, ¿no? Entonces, yo soy de la idea que no en pacientes que tienen lupus y otras enfermedades inflamatorias, pero con las embarazadas es algo que se tiene que platicar. Sí, hay gente que se quiere seguir viendo lisita y que quiere seguir teniendo sus labios muy grandes durante el embarazo, y bien platicado, bien puesto, no debe de haber ningún problema. El doctor Rodrigo Gutiérrez, ¿qué dosis de prednisona utilizas cuando el paciente cursa con edema posterior a la aplicación de ácido hialurónico? Ok. Aquí al respecto, Rodrigo, hay que considerar lo primero, lo que dijimos. De repente nos vamos de la mano y le ponemos más de 4 jeringas en una sola sesión a un paciente. Entonces, este paciente seguramente va a ser edema. Lo puedes prevenir usando 50 miligramos de prednisona 5 a 7 días y parar. Con un esquema tan corto de prednisona y esa dosis, no hay que hacer una escarra de reducción. O también puedes utilizar un esteroide de depósito, como una betametasona, de manera intramuscular en dosis única. Esas son las dos formas en las que llego a utilizarlos en pacientes en los que hubo mucha punción, mucha manipulación y que pues seguramente se van a hinchar así duerman parados, ¿no? Armando Morales, maestro, felicidades, fuerte abrazo. Fracido, muchas gracias por tu excelente plática. Marco, felicidades, es Séfora. Minelli Díaz Vega, maravillosa ponencia, un tema muy interesante, de obligación conocer por nosotros. Muchas gracias por compartir. Y ahí tenemos las preguntas, nada más que
que se pregunte, y estamos en tiempo 9:10 de la noche para concluir la sesión, siendo una sesión extraordinaria de muchos tips cosmetológicos, médicos y con una presentación impecable. Dice el doctor Gilberto Adame mencionar al final que se ubicó la experiencia de miembros del colegio. Ya, se ha incluido en el acta del Hospital Ángeles la experiencia de los miembros del Colegio de Ciencias Dermatológicas. Ya se publicó ahí en la revista. Lo de COVID, ¿verdad? Sí, claro, eso es hace hace 2 meses, mes o mes y medio en la revista de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal. Hicimos una publicación, se recuerdan que aquí hicimos unas sesiones para comentar COVID, las manifestaciones dermatológicas, entonces tuvimos nuestra propia sesión, cada quien presentó su experiencia y eso se hizo un escrito. Y entonces prácticamente la revista completa es del grupo del Colegio de Mexicano Ciencias Dermatológicas, toda su experiencia de COVID. De hecho, lo pueden encontrar en línea, está impreso y está en forma virtual. Y creo que deberíamos de promoverlo en la página, ponerlo por todos lados. Yo puse de todas formas la parte de Dermatopato, pero es una revista completa que hizo el Colegio Mexicano de Ciencias Dermatológicas con la experiencia de cada uno en su consulta privada, en su consulta institucional. Así es que creo que es una colaboración súper preciosa del colegio que no implicó ninguna demanda, ningún castigo, ninguna cosa más que el deseo de reproducir nuestro trabajo y demostrar que somos un colegio activo, no nada más en las sesiones mensuales, sino en publicaciones independientemente de cualquier otra revista. Así es que creo que esto es una felicitación al Colegio Mexicano de Ciencias Dermatológicas bajo la dirección del doctor Gilberto Adame y con el entusiasmo mayúsculo y con letras ahora sí que mayúscula de la doctora Graciela Guzmán, porque ella fue el contacto, ella fue la entusiasta, ella fue la que nos promovió y la que nos persiguió, poquito, no mucho, la verdad es que no nos persiguió nadie, nada más para ponernos un poquito de fecha, pero fue una cosa magnífica de lo que ha hecho el colegio y creo que podemos seguir haciendo publicaciones en otras revistas, porque el colegio da para eso y para más, y tenemos los entusiastas como el presidente, como el secretario y como antiguos presidentes, la doctora Isabel, la doctora Rosa Elba y la doctora Graciela Guzmán, que fue una labor mayúscula, y lo vuelvo a decir con letrotas así, de su colaboración y de su entusiasmo, de su energía, de su contagio, de su pasión. Así es que, doctora Chela Guzmán, esa revista, ese número es todo tuyo con nuestra colaboración. Dice, bravo la publicación, felicidades. Ese iPad es creo que la doctora Rosalba Benuto, la doctora Nazaria Herrera Maldonado, felicidades al colegio, a Marco por todo su crecimiento, excelente plática. Y bueno, al final da las gracias al doctor Marco Navarro, a todos por acompañarnos y por la atención. Creo que se concluye la sesión con todas las pautas y con todos los requerimientos y con todas las felicitaciones y con una gran sonrisa. Y ya no nos falta la foto al final, así es que pongan su cámara porque... Metan la panza, metan la papada. Exacto. Sí, exacto. Peínese tantito, despierten porque por ahí habían unos dormidos. Y entonces, para tomar la foto, gracias. Acuérdense que todo esto es parte de lo que queda registrado en la página, en la academia, digo, en el colegio, y creo que es muy, muy, muy valioso la participación de todos y que todos tengamos nuestra cara, nuestro entusiasmo, nuestra disposición, doctor Poletti, ¿no? Todos por acá. Y doctor Gilberto, cuide la voz. No porque no haya hablado, no está presente, siempre será el presidente. Entonces, nada más tomamos la voz tantito para que descanse y no tosa mucho y se recupere más prontito. Así es que muchísimas gracias a todos. Eso, ahora sí nos pusimos más. Todavía falta por ahí un y un Marco Antonio Herrera por ahí.
¿no? Para que salga la foto completita y luego en las otras, ¿no? Es que hay como 3 páginas más. Entonces, pues muchísimas gracias. Por acá los de la segunda página, ninguno quiere prender su cámara, está bien, no pasa nada. Pues nos quedamos aquí en la primera página y ya estamos todos presentes. Muy bien, excelente Marco, de verdad fantástico. Muchas gracias. Gracias por estar atentos y bueno, hay que compartirnos estas cosas. De repente no identificamos algo que no sabemos, así que no nos quedemos con la duda. Por supuesto, estoy a la orden de quien necesite. Marcos, me pasó esto, ¿qué hacemos? Con todo gusto nos podemos ayudar, para eso estamos. Un abrazo. Gracias. Gracias, adiós.